Gracias, licenciado Estuardo. Un placer saludarlos a todos los estudiantes y realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes esta tarde una clase muy interesante y al mismo tiempo pues muy importante dentro del quehacer de enfermería. La clase que tenemos programada para el día de hoy se denomina oxigenoterapia, que está dirigido exclusivamente para el grupo de estudiantes del tercer semestre del curso de técnicas médico-quirúrgicas. La oxigenoterapia es una de las actividades muy comunes, pero también muy delicadas, en las cuales todo profesional de enfermería se ve involucrado. Así que, por favor, esta presentación, ustedes posteriormente van a tener acceso a ella. No está en el manual de técnicas médico-quirúrgicas, sin embargo, pues es muy importante que tengamos conocimiento al respecto. La siguiente, por favor. Licenciada, cabe destacar de que en la sesión del día de hoy se encuentran nuestros estudiantes también de la sede de Maracatán, al igual que los de la sede de acá de San Marcos. Qué Entonces, bueno. Entonces, bienvenido al jóvenes, grupo de Malacatán. para todos. Exacto. Entonces, para poderles ir apoyando ahí a ellos, cualquier inquietud que tengan, agradecería siempre su valioso apoyo para poder apoyarles. Perfecto. Vamos a iniciar entonces conceptualizando el término oxigenoterapia. Se define como un proceso mediante el cual se le proporciona oxígeno al paciente con uso terapéutico, ¿verdad? Esto se refiere específicamente a que cuando hablamos de uso terapéutico es que tiene un fin medicamentoso propiamente y que consiste en la administración de varios sistemas de oxígeno. La oxigenoterapia es considerada como una droga terapéutica, como les dije anteriormente, es considerada un medicamento. Por lo tanto, al ser considerada esta como medicamento, se debe de tomar en cuenta varias reglas para su uso. Primero, los correctos, paciente correcto, dosis correcta, medicamento correcto, vía correcta, ¿verdad? Y horario correcto. Además de ello, pues es necesario, cuando hablamos de medida terapéutica, que esté ordenado propiamente por el médico. Es decir, como enfermeros no tenemos la competencia propiamente de poder determinar una decisión unilateral en las cuales nosotros vamos a decidir qué cantidad de oxígeno, qué dispositivo de oxígeno vamos a utilizar con nuestros pacientes. No, esta es una orden médica y nosotros nos tenemos que basar en base a esta orden médica. Por lo tanto, cuando hablamos del uso terapéutico, que me estoy enfocando propiamente a un medicamento, estamos también indicando que la oxigenoterapia es una droga. ¿Por qué? Porque es un medicamento propiamente en la cual pues el paciente puede acostumbrarse totalmente a ella, ¿verdad? Es decir, el paciente se vuelve dependiente propiamente del oxígeno y que por lo tanto su uso debe ser bien considerado para los casos especiales de acuerdo a las patologías también que el paciente puede presentar. La oxigenoterapia debe ser dosificado, es decir, debe de administrarse propiamente, ¿verdad? De acuerdo a dosis, es decir, la cantidad. Por lo regular, siempre la dosificación, como les digo, los litros por minuto va a ser ordenado por el médico, pero también algo muy importante, que el oxígeno puede causar ciertos efectos secundarios en el paciente y por lo tanto, como enfermeros debemos de tener precauciones específicamente para poder determinar en el caso, por ejemplo, de una toxicidad de oxígeno. Estos efectos adversos vamos a ver posteriormente en una diapositiva cuáles son las manifestaciones clínicas en las cuales nosotros podemos determinar como enfermeros si este paciente pues está presentando dicha toxicidad. La siguiente, por favor.
Hay dos terminologías muy importantes dentro de la oxigenoterapia. Primero, saber diferenciar claramente qué es la hipoxemia y qué es la hipoxia. Son dos términos muy importantísimos que debemos de diferenciar para poder determinar cuál es la forma correcta para poder accionar y mejorar esa saturación de oxígeno en nuestros pacientes. Cuando hablamos de hipoxia, nos vamos a referir exclusivamente a la disminución de oxígeno en la sangre. Es decir, que vamos a observar que el oxígeno en la sangre es inferior a la que realmente nosotros esperamos. ¿Cómo vamos a determinarlo? Hay varias formas para poder determinar esa hipoxia, ¿verdad? Principalmente se va a realizar una gasometría arterial. Esto consiste definitivamente en determinar las mediciones del pH sanguíneo. Es decir, la gasometría arterial nos va a proporcionar la tensión arterial del oxígeno en la sangre. Y aparte de ello, vamos a poder determinar si esta es adecuada o no es adecuada. La gasometría arterial ayuda a valorar la capacidad de los pulmones para proporcionar una cantidad adecuada de oxígeno y se hace a través de la extracción de una pequeña muestra de sangre mediante una punción de una arteria en el paciente. Estas arterias puede ser radial, humeral o femoral, es decir, que se va a puncionar cualquiera de estas arterias, se va a extraer un ml de sangre y este tubo se trasladará al laboratorio para que puedan determinar las mediciones de pH sanguíneo. Cuando el pH sanguíneo es menor de 20 milímetros, de 60 milímetros de mercurio, pues lógicamente el paciente, ¿verdad?, amerita que se le administre oxígeno inmediatamente. El otro término que se va a utilizar comúnmente es la hipoxia. La hipoxia se refiere a la disminución de oxígeno en el tejido. En ella vamos a observar, por ejemplo, que el paciente va a presentar cianosis, ¿sí? Cianosis central, cianosis distal. Es un paciente que vamos a observar cianosis en los dedos de las manos, en los labios principalmente, y que lo vamos a determinar a través de la oximetría de pulso. La oximetría de pulso es un método que se emplea para vigilar de manera continua la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre. Es decir, es una herramienta que nos va a poder determinar si existe algún cambio propiamente en la saturación de oxígeno. Para realizar esta prueba es necesario fijar un dedal desechable o un sensor en la yema del dedo. Este sensor detecta cambios en los niveles de saturación de oxígeno mediante el registro de señales luminosas generadas por el oxímetro y reflejadas por el pulso sanguíneo. Podemos decir que los valores normales de la saturación de oxígeno es de 95 al 100%, en tanto que los valores por debajo de 85 indican que los tejidos no están recibiendo el oxígeno suficiente y que por lo tanto hay que valorar en ese paciente detalladamente qué dispositivo de oxígeno necesitamos utilizar con él. La siguiente, por favor. Los signos y síntomas de la hipoxia, vamos a observar
que nuestro paciente inicia principalmente indicándonos falta de aire, es decir, tiene dificultad para respirar. Su respiración es rápida, es acelerada, la frecuencia cardíaca aumenta, el paciente va a referir palpitaciones, ellos dicen palpitaciones fuertes, el paciente presenta irritabilidad, mareos, sudoración excesiva. En algunas veces podemos observar un paciente confuso o bien sea somnoliento, es decir, con tendencia propiamente al sueño. La hipoxemia se va a caracterizar entonces principalmente por la cianosis que vamos a observar tanto en los dedos como en los labios del paciente. La siguiente. Los signos y síntomas de la hipoxia. Se caracteriza principalmente porque el paciente va a referir cefalea, es decir, dolor de cabeza, fatiga, cansancio, disnea. Posiblemente nos va a indicar también la falta de aire, taquicardia, la presión arterial. Al inicio de esta fase, el paciente presenta hipertensión y posteriormente, a los 20 a 30 minutos, la presión arterial baja. El paciente puede presentar náuseas y vómitos y la hipoxia lo vamos a determinar entonces a través de la gasometría. La siguiente, por favor. Cuando vamos a administrar oxígenos, tenemos que tener ciertas precauciones en el uso de esta. Primero, considerar que el oxígeno es un medicamento, ¿sí? Por lo tanto, se debe de seguir todas las reglas de preparación del medicamento, de administración del medicamento y de anotación del medicamento. Cuando hablamos que es un medicamento, como lo mencioné anteriormente, nos vamos a referir exclusivamente a que esta tiene que ser ordenada por el médico, quien va a indicar cuántos litros por minuto es necesario administrarle al paciente, que puede ser 3, 4, 5, 6, 10, dependiendo del dispositivo, ¿verdad?, que se va a utilizar, y también a través de qué dispositivo. Cánula binasal, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, mascarilla sin reservorio, puede ser un sistema Venturi, etcétera. O sea, hay varias formas de dispositivos en los cuales debemos de tener en consideración esta situación al momento de aplicar el oxígeno. La segunda es que la enfermera o enfermero debe valorar al paciente con frecuencia para detectar confusión, inquietud, letargia, taquicardia, palidez, hipertensión y diaforesis, ¿verdad? ¿Qué es la diaforesis? Es cuando un paciente nosotros observamos que está sudoroso. Entonces decimos, este paciente está diaforético. ¿Por qué es necesario evaluar y buscar estos signos en el paciente? Porque esto nos va a permitir determinar si el paciente está presentando toxicidad al oxígeno. Se debe de controlar también la oximetría constante para vigilar los niveles de oxígeno. Es decir, que vamos a tener nuestro oxímetro, que es un aparato que se coloca en el dedo del paciente y nos va a determinar, ¿verdad?, o nos va a indicar cuáles son los valores de saturación de oxígeno que está teniendo el paciente en ese momento. Creo que la oximetría es una de las acciones muy principales que debemos de realizar, en virtud que en base a la oximetría podemos determinar si el paciente definitivamente puede ser
evaluado por el médico y él valorar si los niveles de oxígeno se aumentan o se disminuyen. Cuando nosotros necesitamos omitir un sistema de oxígeno en el paciente, no lo vamos a hacer de forma abrupta, es decir, inmediatamente, ¿verdad? El médico en la orden puede indicar omitir oxígeno y nosotros retiramos el dispositivo inmediatamente. No es así. Si el paciente, por ejemplo, tiene 5 litros de oxígeno por cánula binasal, lo recomendable es que en la primera hora se le disminuye a 3 litros el oxígeno, en la segunda hora a 2 litros, en la tercera hora 3 litros y lo recomendable es que entre 3 a 4 horas se omita completamente el oxígeno. Es decir, debe ser progresivamente. La siguiente. La toxicidad de oxígeno. Este es un aspecto muy importante y nos va a permitir determinar cuándo el oxígeno está dañando al paciente. Y este ocurre especialmente cuando se administra una concentración, ya sea alta o ya sea baja, ¿verdad?, del oxígeno por un periodo prolongado, es decir, más de 48 horas. Significa que un paciente no puede presentar toxicidad dentro de las 24 horas. Por lo regular, lo va a hacer posterior a los 2 días de haberse administrado el oxígeno. La siguiente, por favor, Marquitos. ¿Y qué es lo que tenemos que determinar nosotros? Buscar los signos y los síntomas propiamente de esa toxicidad. Los signos y síntomas que debemos nosotros de evaluar en el paciente, primero es que debemos de buscar dolor subesternal, es decir, debajo del esternón el paciente puede en cierta manera indicarnos que tiene dolor. Asimismo, vamos a observar un paciente con disnea, con dificultad respiratoria, malestar general, principalmente va a referir cefalea, náuseas, vómitos, asimismo parestesias de las extremidades superiores e inferiores principalmente. Es un paciente que le dice, se me están durmiendo las manos, se me están durmiendo los pies. Y es cierto, ¿verdad? Porque ellos prácticamente van a sentir una sensación de hormigueo propiamente en las extremidades, porque no les está llegando oxígeno a las áreas más grandes propiamente del cuerpo. Hay inquietud, hay fatiga, hay dificultad respiratoria. Debemos entonces de tener cierta precaución en buscar esos signos y esos síntomas que nos indiquen la toxicidad de oxígeno. En el caso, por ejemplo, de que nosotros determinemos estos signos y estos síntomas, las acciones que debemos de hacer como enfermeros es reportar al médico estos signos y estos síntomas para que él pueda determinar las acciones que se tienen que hacer con el paciente, ¿verdad? La siguiente, por favor. Complicaciones de la oxigenoterapia. Pareciera que como es tan simple el uso del oxígeno, no, también tiene sus efectos adversos. Como les decía, es un medicamento, es una droga, lógicamente, la que nosotros estamos administrando. Dentro de las complicaciones propiamente de la oxigenoterapia, tenemos que el equipo de oxigenoterapia es una posible fuente de infección bacteriana cruzada, de modo que los tubos que se cambian frecuentemente, ¿verdad?, deben especialmente de estar estériles o deben de tener un proceso propiamente adecuado de descontaminación. Muchos equipos de estos, si nosotros no somos precauciosos en el manejo, vamos a producir propiamente infecciones cruzadas y estas llegar directamente a
complicar la situación pulmonar de nuestros pacientes. Hay que saber cómo trabajar una cánula binasal. Hay que saber cómo manipular una mascarilla simple, una mascarilla con reservorio. El hecho de no contaminar la superficie interna de dicha mascarilla es muy importante. Porque si no tomamos en consideración estos aspectos, lógicamente vamos a complicar la patología respiratoria del paciente, ¿verdad? Y entonces no vamos a mejorar la situación, es más, la vamos a complicar en cierta manera. Otro de los aspectos es que debe de colocarse un letrero que indique no fumar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es, ¿qué? A ver, si alguien me puede indicar, ¿cuál es el aspecto principal del oxígeno? ¿Verdad? Me decían un día en clase, es que si, por ejemplo, se fuma, va a explotar el cilindro. Yo le digo, sí, es cierto, ¿verdad? Puede explotar el cilindro. Entonces, siempre que vamos a utilizar un gas, pues lógicamente debemos de tener mucho cuidado. Por eso, recomendamos mucho que cuando se va a colocar oxígeno, tenemos que cerciorarnos que nuestra paciente no tenga maquillaje, no tenga lápiz labial, que no tenga maquillaje, lógicamente, ¿verdad?, en el rostro, porque esto puede producir una quemadura en el paciente. Los maquillajes, en su mayoría, están elaborados propiamente de productos como, por ejemplo, gasolina, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, comúnmente, y esto pues es en cierta manera muy perjudicial para la paciente. Entonces, siempre que vamos a administrar oxígeno, hay que tener esa precaución de quitarle el maquillaje a la paciente para evitar quemaduras, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Metas de la oxigenoterapia. ¿Cuál es la finalidad? Como enfermeros, el hecho de aplicar un dispositivo de oxígeno. Primero, corregir la hipoxemia, ¿verdad? Hablamos anteriormente un poquitito de la hipoxemia, pues lógicamente no hay oxígeno suficiente en la sangre y que nosotros, pues lógicamente, con la administración de oxígeno, queremos mejorar esa hipoxemia. La segunda es disminuir el trabajo respiratorio. Esto se refiere específicamente a que nuestro paciente, pues lógicamente, va a tener taquicardia, va a tener palpitaciones, es decir, el corazón va a estar funcionando más rápido de lo debido y que a través de la aplicación de oxígeno vamos a lograr entonces que el corazón trabaje de forma normal. La tercera es disminuir el trabajo de miocardio, que está relacionado propiamente también al corazón y al aparato respiratorio. Por lo regular, si nosotros disminuimos el trabajo del corazón, como consecuencia, vamos a mejorar también y a disminuir el trabajo respiratorio. Estas dos van de la mano. Si mejoramos y disminuimos el trabajo respiratorio, pues lógicamente también vamos a disminuir el trabajo del miocardio, el trabajo del corazón propiamente. Como dije anteriormente, pues vamos a encontrar a nivel respiratorio taquipnea, disnea, incoordinación muscular. En el trabajo del miocardio vamos a ver un paciente con palpitación, taquicardia, ritmos, por ejemplo, anormales, ¿verdad? Y que por lo tanto
pues con la administración del oxígeno vamos a disminuir que tanto el aparato respiratorio como el aparato cardiovascular estén en cierta manera muy sobre trabajados. A eso me refiero exclusivamente. Vamos a la siguiente. Administración de oxígeno. El oxígeno es una droga que tiene efectos positivos y dañinos. Por lo tanto, debe administrarse la mínima dosis requerida, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, el paciente se vuelve dependiente propiamente del oxígeno. Dependiendo del dispositivo que se esté usando, el oxígeno es medido por porcentaje, es decir, por litros principalmente. Vamos a la siguiente. Vamos a conocer los dispositivos de oxígeno y aquí vamos a encontrar la clasificación principalmente de dispositivos o sistemas de flujo bajo y la siguiente que son los dispositivos de flujo alto. La siguiente. Dentro de los sistemas de bajo flujo vamos a encontrar principalmente la cánula nasal, la mascarilla simple, la mascarilla con reservorio, que aquí hay dos tipos. Tenemos la mascarilla con reservorio de reinhalación parcial y la mascarilla con reservorio de no reinhalación. Siguiente. Vamos a ver aquí la cánula binasal, ¿verdad? Es uno de los sistemas más comunes y en los cuales pues nosotros tenemos muchas formas para poderla en cierta manera trabajar. Y vemos aquí que la cánula binasal está constituida principalmente porque se van a manejar flujos bajos de oxígeno, es decir, la cantidad mínima de litros de oxígeno. Por lo regular, la cánula binasal lo vamos a utilizar cuando necesitamos proporcionarle al paciente de 1 a 5 litros de oxígeno. Por eso se dice que es un flujo bajo. Es muy cómodo, es segura, es sencilla, permite gran libertad de movimiento porque lógicamente pues el paciente puede sentarse, puede dormir con ella, no requiere de cuidados especiales. También es muy importante lubricar, ¿verdad?, las mucosas porque produce resequedad propiamente de la mucosa nasal y para lubricar pues se puede utilizar un poco de vaselina blanca o lubricante Cayenne en hisopo y se introduce levemente el hisopo en la narina del paciente para poder lubricar la mucosa nasal y de esta manera pues evitar incomodidades en el uso del dispositivo. También debe ser utilizada como humidificadores, que son unos vasos de agua, ¿verdad?, que se conecta propiamente al manómetro del cilindro de oxígeno y que esto va a permitir que el oxígeno que se le va a administrar al paciente pues tenga la categoría, ¿verdad?, de húmeda. Vamos a la siguiente. Los métodos de administración de la cánula nasal tenemos que tiene sus ventajas, pero también hay ciertas desventajas. Y las ventajas es que es cómoda, es bien tolerada, como les digo, de hecho el paciente hasta puede caminar, ¿verdad? Con la cánula binasal, puede ir al baño, puede comer, puede dormir, puede sentarse, que esto le da la categoría de comodidad de este dispositivo. El paciente puede alimentarse, hidratarse, es decir, puede comer, ¿verdad?, utilizando el dispositivo. Y se puede utilizar en pacientes con EPOC, es decir, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Las desventajas es que puede producir resequedad propiamente
en la mucosa nasal y al mismo tiempo también irritación, pero para eso, como les mencionaba anteriormente, se le puede proporcionar también un vasito con agua caliente cerca de las narinas del paciente, decirle que inhale ese vapor y esto va, en cierta manera, a disminuir esas molestias de resequedad, ¿verdad? Y de esta forma puede hidratarse un poquito la mucosa nasal o bien sea, pues como les mencionaba anteriormente, utilizar un lubricante o utilizar un poco de vaselina blanca y con un hisopo aplicarle en la mucosa nasal suave y cuidadosamente. La siguiente. Tenemos aquí que un dispositivo como la cánula binasal nos puede proporcionar un flujo de oxígeno desde 1 litro hasta 5 litros por minuto. Es decir, si el médico, por ejemplo, ordena 6 litros por minuto, ya no es conveniente el uso de una cánula binasal. Estaríamos pasando entonces a otro tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque lógicamente usted puede observar que el flujo de oxígeno aquí es de 1 a 5 litros, ¿verdad? O por ejemplo, que el médico ordene una mascarilla con reservorio a 3 litros por minuto, pues tampoco es el sistema o el dispositivo adecuado. En tal caso, ¿verdad? Se le recomendaría el uso de una cánula binasal. Lo que quiero definitivamente que quede claro es que una cánula binasal se va a utilizar cuando el flujo de oxígeno esté comprendido de 1 litro hasta 5 litros por minuto. La siguiente. Tenemos las mascarillas de oxígeno, que ese es otro dispositivo que es de bajo flujo, porque también nos va a proporcionar una mínima cantidad de oxígeno. Y este es un dispositivo de plástico suave, transparente. Vamos a ver que dentro de sus características de la mascarilla de oxígeno es que tiene perforaciones laterales, es decir, en el área de las mejillas de la mascarilla vamos a encontrar que tiene unos pequeños agujeros, ¿verdad? Y estos agujeros, pues, su función exclusiva es que permite la salida del aire expirado. También tiene una cinta elástica que por lo regular viene en color verde. Esta cinta va a servir para ajustar la mascarilla. Tiene una tira metálica adaptable que nos va a permitir adoptar la mascarilla a la forma de la nariz. La siguiente, por favor. Tenemos la mascarilla simple. Usted puede observar ahí en la diapositiva que esta mascarilla simple va a cubrir totalmente la boca, la nariz y el mentón del paciente, ¿verdad? Es decir, que debe de cubrirse totalmente estas 3 partes principales del rostro del paciente: boca, nariz y mentón. No puede utilizarse una mascarilla cuando el paciente lo va a tener únicamente en la boca. No, porque entonces no se está proporcionando la cantidad suficiente y adecuada de oxígeno al cual nosotros queremos que el paciente sea administrado. Esta mascarilla simple se va a utilizar específicamente cuando el médico ordene flujos de 6 a 10 litros por minuto. Por eso les decía, no podemos utilizar una mascarilla simple con 3 litros por minuto, porque no es el dispositivo adecuado. No vamos a lograr mejorar la saturación del paciente. Regreso nuevamente. Una cánula binasal se va a trabajar este dispositivo cuando el médico ordene de 1 a 5 litros por minuto. Una mascarilla simple se va a utilizar cuando el médico ordene de 6 a 10 litros por minuto. Las ventajas de la mascarilla simple es que aporta una fracción inspirada de oxígeno hasta un 60%, mientras que
la cánula binasal aporta un 50%. Entonces se dan cuenta el flujo de oxígeno, de fracción inspirada de oxígeno de la cánula es inferior a la mascarilla simple. Es decir, la mascarilla simple proporciona más oxígeno que la cánula binasal. Es un dispositivo económico y práctico, no es invasivo porque no le hace ningún daño el dispositivo al paciente. Usted puede observar ahí que tiene las perforaciones, ¿verdad? Laterales, la cinta y el ajustador propiamente metálico de la nariz y que esta debe de cubrir boca, nariz y mentón. Pero también la mascarilla simple, vamos a observar que tiene ciertas desventajas. Y una es que interfiere en la expectoración, en la alimentación. Es decir, el paciente se le dificulta mucho alimentarse, porque para poder ingerir sus alimentos, tiene que retirarse la mascarilla simple, ¿verdad? Y en ocasiones el retiro de la mascarilla simple puede traer también ciertas dificultades en el paciente porque la saturación de oxígeno va a disminuir totalmente. Aparte de eso, pues el paciente pues, no puede toser de forma adecuada, ¿verdad? No puede en cierta manera extraerse las mucosidades bronquiales, lógicamente. Entonces, esto pues es una desventaja que nosotros observamos comúnmente en los pacientes con problemas respiratorios. Se puede también descolocar, es decir, que se quita con facilidad, especialmente cuando el paciente está en periodo de sueño. Vamos a observar que en este caso el paciente pues no se da cuenta, ¿verdad? En qué momento se retiró la mascarilla simple. No es como la cánula binasal, que aunque el paciente esté durmiendo y esté dando vueltas en la cama, comúnmente, aquí este dispositivo no es posible retirárselo con facilidad. La mascarilla simple sí. Si un paciente se moviliza constantemente, lo más seguro es que se desplace la mascarilla y no estamos proporcionando la cantidad de oxígeno adecuada. La siguiente, por favor. Vemos aquí que una mascarilla simple se puede utilizar de 5 hasta 8 litros por minuto de oxígeno. La siguiente. La mascarilla con reservorio. Aquí vamos a encontrar dos tipos de mascarillas. Uno con reinhalación parcial y de no reinhalación. Esta es una mascarilla simple, ¿verdad? Pero a diferencia de que en ella vamos a observar que se cuenta con una bolsa o un reservorio. La función del reservorio de esa bolsa es almacenar gas proveniente de la fuente. Así, en el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no propiamente del ambiente. Significa que el oxígeno se va a obtener propiamente en gran parte de la bolsa, no así propiamente del ambiente. Por eso hay que saber también el uso correcto para administrar una mascarilla con reservorio. En muchas ocasiones yo pude observar que el personal colocaba el dispositivo de oxígeno directamente al rostro del paciente y luego abría el sistema de oxígeno, ¿verdad? Y la bolsa empezaba a inflarse. No es así. Para colocar una mascarilla con reservorio, abrimos primero el manómetro de oxígeno con la cantidad que el médico haya ordenado en litros y cuando la bolsa o el reservorio ya esté completamente inflado y tenso, procedemos a colocárselo en el rostro del paciente. ¿Estamos? Esa es la forma correcta para administrar la mascarilla con reservorio. Vamos a la siguiente. Podemos observar aquí, en esta diapositiva, una mascarilla con reservorio de reinhalación parcial. Observa usted el reservorio, ¿sí?
que es la bolsa, ¿sí? Y que hay dos figuras. Hasta abajo dice inhalación y exhalación. Es decir, que cuando el paciente inhala, la bolsa se desinfla. Y cuando el paciente exhala, la bolsa se infla, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, concretémonos a la figura de inhalación. ¿Ha identificado usted la bolsa de reservorio? ¿Sí? Perfecto. Cuando el paciente inhala, mencionaba, la bolsa propiamente se desinfla, ¿sí? Y el oxígeno ingresa también, parte del oxígeno ambiental ingresa propiamente en las perforaciones que tiene la mascarilla. En el caso de la segunda figura, B, que dice exhalación, es decir, cuando el paciente exhala, saca el aire, vemos que la bolsa se infla y que el oxígeno tiende a salir propiamente por esas perforaciones, ¿verdad? Esa es la forma en que esta mascarilla por lo regular funciona propiamente en la aplicación de oxígeno. Vamos a la siguiente. La mascarilla con reservorio de no reinhalación. Veamos, concretémonos propiamente a la bolsa del reservorio. ¿Sí? Muy bien. En la mascarilla A, inhalación. Voy nuevamente. El paciente inhala, la mascarilla se desinfla. Usted ve, por ejemplo, la presencia de una válvula ahí en ese dibujo, ¿sí? Significa que al inhalar el paciente, la válvula se abre, luego tiene una válvula de exhalación arriba, que es una ruedita con un puntito negro. Esa válvula se cierra propiamente. Ahora vámonos a la figura B, que es la exhalación. Cuando el paciente exhala, la bolsa del reservorio se infla. La válvula donde está una flecha color rosada, la válvula se cierra cuando en la inhalación se abre y la segunda válvula, que es una ruedita con un puntito en el centro, la válvula de exhalación se abre propiamente cuando en la inhalación se cierra, ¿verdad? Entonces, por favor, también recomendarles que muchas veces quitamos esas rueditas que traen ahí, esas válvulas, ya bien sea de exhalación que trae el dispositivo. Y esto no es correcto porque tiene su función, una perforación, tiene la función, la válvula de exhalación. ¿Estamos? No podemos cortar. O en unas ocasiones también podemos cometer errores en el hecho, por ejemplo, de que como no hay cánula binasal para niños, entonces utilizamos una cánula binasal para adultos y procedemos a cortar, ¿verdad? El dispositivo, específicamente el tubito que se introduce en la narina del paciente. Y eso no es correcto. Porque si vemos, por ejemplo, en el dispositivo de la cánula binasal, hay algunas cánulas que vienen inclinadas y otras que vienen rectas. ¿Por qué? Porque así viene hecho el dispositivo propiamente. No podemos cortarlos. Lo más seguro es que vamos a producir alguna lesión, ¿verdad? En las narinas del paciente y no estamos en cierta manera mejorando la situación del paciente. Entonces, hay dispositivos para neonatos, que sea exclusivamente para manejo de neonatos, pediátricos, también para niños y adultos, que sea para adultos. ¿Estamos? No se puede cortar el dispositivo. Está prohibido totalmente porque no vamos a mejorar la situación respiratoria del paciente. La siguiente.
Vemos aquí que la mascarilla con reservorio de reinhalación parcial se va a utilizar de 6 a 10 litros, que usted puede observar, por ejemplo, que la fracción inspirada de oxígeno nos va a dar un alto porcentaje, un 80%, mientras que en la mascarilla simple, que lo podemos utilizar también de 6 a 7, nos da un porcentaje del 60%. Si, por ejemplo, hay un paciente con déficit respiratorio y usted puede determinar que el paciente tiene 50 de saturación, pues lógicamente está muy baja la saturación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es más factible? ¿Una mascarilla simple o utilizar una mascarilla con reservorio con reinhalación parcial? ¿Cuál es el que da mayor fracción inspirada de oxígeno? En este caso es la mascarilla con reinhalación parcial, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que nosotros utilicemos un dispositivo alto, al lograr determinar que el paciente ha llegado a los límites normales de oxígeno, podemos utilizar otro dispositivo, ¿verdad? De menor flujo y así sucesivamente hasta disminuir y poder omitir el oxígeno al paciente. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos en el caso de una mascarilla con reservorio con no reinhalación parcial, los flujos de litros que vamos a utilizar puede ser de 10 hasta 15 porque nos puede dar hasta un 80 a un 100% de fracción inspirada de oxígeno. Eso significa propiamente, ¿verdad?, que la mascarilla con reservorio con no reinhalación pues proporciona el mayor porcentaje de concentración de oxígeno y que es uno de los dispositivos que se utilizan especialmente cuando pues el paciente ya está en una situación ya de crisis respiratoria. La siguiente. La mascarilla Venturi, también esta no es tan común. Lo vamos a utilizar especialmente en pacientes de cuidados intensivos. Es un sistema en el cual se permite la concentración de oxígeno, ¿verdad? Y a chorro, es decir, que este sistema de oxígeno permite, lógicamente, la entrada del oxígeno, pero así mucho más grande, mucho más severo, porque va en chorro, lógicamente, el oxígeno, y pues esto va a trabajarse propiamente igual en pacientes que queremos determinar, ¿verdad? Si en lo que se prepara un ventilador especial, podemos utilizarlo con el sistema Venturi, porque lógicamente necesitamos mayores cantidades de oxígeno y el único dispositivo que lo puede proporcionar en este caso es la mascarilla de sistema Venturi, ¿verdad? Que es un oxígeno que es a presión principalmente. La siguiente. Aquí vemos el dispositivo del sistema Venturi. Usted puede observar que hay varios dispositivos, por ejemplo, amarillo, verde, rojo, azul, y que en este caso, pues dependiendo del color de cada una de ellas, nos va a dar una cierta cantidad de oxígeno, ¿verdad?, proporcionado a chorro. Lógicamente, esta se va a administrar también a través de una mascarilla que se colocará en el rostro del paciente. La siguiente. Esta es una cámara facial, comúnmente, o cámara cefálica. Se puede utilizar ambos nombres. Se utiliza en los neonatos o en los recién nacidos. También produce altas cantidades de oxígeno en los niños. Sabemos que ellos se movilizan constantemente, entonces es el método más adecuado para proporcionarles oxígeno. En la parte superior, pues tiene una perforación en el cual se va a introducir el dispositivo de oxígeno.
y en base a los litros que el médico haya ordenado, pues lógicamente nosotros haremos dicha administración. Se recomienda que cuando vamos a utilizar la cámara cefálica, verificar que el oxígeno no llegue directamente en chorro hacia los ojos del niño, porque de hecho puede provocarle algún daño ocular también. Y vigilar constantemente no solo la saturación de oxígeno para poder reportar, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de disminución del oxígeno y en el cual pues sea conveniente también el uso de otro dispositivo que pueda mejorar no solo la situación respiratoria, sino también cardiovascular del recién nacido. La siguiente. Aquí tenemos los manómetros. Este manómetro se utiliza comúnmente para el manejo de los dispositivos de oxígeno. Usted observa el vaso humidificador que está de color verde, lógicamente. Este vaso humidificador se caracteriza porque su función es humedecer el oxígeno, ¿verdad? Que llega hacia los pulmones del paciente y por lo regular se introduce una cierta cantidad máxima de agua en el humidificador. Este agua tiene que ser agua tridestilada, no se puede colocar agua común, agua salvavidas, agua del chorro o solución salina porque vamos a producir algún daño o bien sea vamos a, en cierta manera, también inducir a un proceso infeccioso, ya sea bacteriano o viral, a nivel pulmonar de nuestro paciente. El único líquido que se puede utilizar es agua tridestilada. Estos vasos indican la cantidad máxima en el cual nosotros podemos de agregar el líquido adecuado, ¿verdad? Porque si llenamos completamente el vaso, esto va a hacer a que se pueda salir el líquido y trasladarse hacia el dispositivo y luego hacia la narina del paciente. Otra técnica que comprende la oxigenoterapia es la aerosolterapia, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos comúnmente como las nebulizaciones. En este caso, por ejemplo, pues algunos de ustedes ya han manejado las nebulizaciones, ¿verdad? Nos falta el área práctica propiamente, pero es una de las actividades muy comunes que al igual se realiza en todo tipo de pacientes, desde neonatos hasta pacientes de la tercera edad. La siguiente. La aerosolterapia es la suspensión de finas partículas de agua en un gas. El líquido que se usa para administrar aerosol, por lo regular, debe ser solución salina. Es decir, no puede nebulizar usted con agua tridestilada. No puede nebulizar con solución dextrosa. No, tiene que ser única y exclusivamente con solución salina. ¿Por qué? Porque la solución salina, su función específica es la de humedecer, humidificar propiamente las secreciones broncotraqueales. Es decir, que cuando el paciente inhala, ¿verdad? Esos gases propiamente, la solución salina lo que hace es lo que nosotros conocemos comúnmente como arralar las secreciones y por eso es que el paciente, ¿verdad? Se le facilita la extracción o expectoración propiamente de las secreciones bronquiales. Entonces, tiene que ser única y exclusivamente con solución salina. El equipo que se utiliza para la aerosolterapia, vamos a encontrar el atomizador, que es un nebulizador que produce partículas de aerosol de diferente tamaño, ¿verdad? El nebulizador con principio jet, ya vamos a ver posteriormente, que se divide en una cubeta grande y una cubeta pequeña. Esto se refiere exclusivamente a que los equipos comunes que ustedes han observado, ¿verdad? Que la cubeta se refiere a un cubito
que trae el equipo, por lo regular viene de color verde, donde se introduce la solución salina y el medicamento ordenado por el médico. Y luego tenemos un nebulizador ultrasónico que funciona propiamente con electricidad. La siguiente. Aquí tenemos un nebulizador tipo jet que usted observa. El aerosol se genera con un flujo de gas que puede ser proporcionado tanto por un compresor eléctrico como por un compresor de gas, ¿verdad? Por lo regular, cuando vamos a nebulizar, tiene que hacerse con un aparato propiamente denominado nebulizador, y también usted puede realizar la aerosolterapia directamente con un cilindro de oxígeno, pero sin el humidificador, ¿verdad? Es decir, el sistema del nebulizador tiene que ir directamente hacia el cilindro de oxígeno, sin que pueda conectarse directamente al vaso humidificador. ¿Por qué? Porque prácticamente acá, si nosotros lo conectamos al oxígeno, va a hacer a que el paciente no disminuya su nivel de oxígeno. Si usted nebuliza con estos aparatos que son nebulizadores, pues lógicamente tiende a disminuir un poco la saturación de oxígeno, porque estos aparatos nebulizadores lo único que hacen es proporcionar compresión, ¿verdad? No oxígeno como lo hace directamente el cilindro que nosotros conocemos de oxígeno. La siguiente. Aquí tenemos un nebulizador ultrasónico y aquí en este caso las gotitas son producidas por ondas de sonido de alta frecuencia generadas por un cristal piezoeléctrico, ¿verdad? Entonces se introduce propiamente el dispositivo a este aparato y pues lógicamente iniciamos la nebulización. No son tan comunes en nuestro medio. Lo más común es el jet, que es el que vimos anteriormente. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la aerosolterapia? Primero, humidificar el aire inspirado. Luego, administrar medicamentos. La tercera, ayudar a la higiene bronquial. Y la cuarta, aliviar y prevenir el déficit respiratorio, ¿verdad? Porque vamos a lograr, lógicamente, que al administrar el medicamento y humedecer o humidificar el aire que el paciente está inspirando, vamos a producir que el paciente pueda expulsar con facilidad las flemas y lógicamente de esta manera también estamos ayudando, ¿verdad?, a la higiene bronquial. La siguiente. Riesgos en la administración de aerosolterapia. Primero, debemos de tener mucha precaución en el manejo del equipo, ¿verdad? El hecho de no contaminar el equipo, el hecho de no tocar las partes internas del equipo de nebulizaciones. Esto significa entonces que hay que saber, ¿verdad?, determinar qué áreas debo de manipular y qué áreas no debo de manipular, en este caso, del equipo de nebulización. Puede producir broncoespasmo, ¿verdad? Puede producir sobrehidratación en el caso, por ejemplo, de que dejemos mucho tiempo la nebulización y que nosotros vamos a administrar más dosis de lo indicado. Aumento de secreciones. Ustedes posiblemente cuando han hecho alguna nebulización han observado que el paciente, ¿verdad? Nosotros observamos que tiende a expectorar muchas secreciones y luego que también, si no somos cuidadosos, podemos administrar una sobredosis del medicamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si administramos mucho medicamento, si no utilizamos el medicamento adecuado, pues vamos a hacer que el bronquio, pues lógicamente, ¿verdad?, no se dilate y que por lo tanto no va a ser posible poder en cierta manera extraerse las secreciones bronquiales con facilidad. La siguiente. La terapia física del tórax es otra
técnica que se utiliza también, muy importante, ¿verdad? Dentro de la oxigenoterapia, porque si ustedes ven, hay dispositivos de oxígeno, ¿sí? Está la nebulización o la aerosolterapia, que es importantísimo porque también necesitamos, lógicamente, expulsar esas secreciones bronquiales, pero también hay otra parte muy importante que es la terapia física del tórax. La siguiente, por favor. Y esta consiste en técnicas diseñadas para evitar y prevenir complicaciones pulmonares e incrementar la función pulmonar en una enfermedad, lógicamente, del pulmón. ¿Cuáles son los objetivos? Evitar la acumulación y aumentar la movilización de las secreciones. También aumentar la eficacia y distribución de la ventilación y aumentar la reserva cardiopulmonar mediante técnicas de ejercicios para mejorar la condición del paciente. La siguiente. Las técnicas de drenaje postural hay dos, ¿verdad? Y como les mencionaba anteriormente, esta nos va a servir para remover las secreciones que contienen propiamente los bronquios. Y hay dos formas. Una se puede hacer a través de percusión y la otra a través de vibración. ¿Cuándo se va a realizar? A través de la percusión. Esta se va a realizar por una serie de ondas vibratorias creadas por una rápida secuencia de palmadas con las manos ahuecadas. Es decir, que vamos a percutir, vamos a golpear, ¿verdad? Levemente y de forma rápida con la palma de las manos el área pulmonar afectada del paciente. Y luego tenemos la vibración, que esta se va a hacer con movimientos vibratorios, colocando una mano sobre la zona afectada y la palma de la otra mano sobre el dorso de la primera para producir vibraciones lógicamente. Bueno, ahora es mucho más fácil porque ya existe propiamente aparatos que proporcionan la vibración pulmonar, ¿sí? Y esto consiste, lógicamente, en que podemos utilizar cepillos para dientes vibratorios, unas que llevan, por ejemplo, pilas, ¿verdad? Se introduce las pilas en ellas y estas producen una vibración. Entonces, esa vibración se coloca directamente al área afectada pulmonar y esto va a hacer a que las secreciones tienden a desplazarse, ¿verdad? Fácilmente. O bien se puede comprar un aparato para vibración pulmonar que ya vienen estructuradas de mejor manera y únicamente se conecta a la electricidad, empieza a producir vibración, lo colocamos directamente al área pulmonar y esto va a facilitar que las secreciones pues sean removidas, ¿verdad? Entonces tenemos las dos técnicas propiamente de drenajes posturales. Aquí vemos, por ejemplo, también que existe ciertos lóbulos que se van a trabajar. Por ejemplo, para trabajar el lóbulo superior del pulmón, tenemos que colocar al paciente en una posición Fuller, ¿verdad? O sentada, y de esta forma, pues nosotros producir, ya bien sea las vibraciones o las percusiones. Es decir, cuando el médico entonces deje, ¿verdad? En orden terapia física del tórax, hay que preguntarle qué lóbulo quiere que se trabaje, ¿verdad? Porque hay varios lóbulos pulmonares y entonces hay que saber determinar qué parte es la que nosotros vamos a trabajar directamente. La siguiente. Aquí vemos la forma de trabajar el lóbulo medio. Usted observa que la paciente, ¿verdad? La cabeza está mucho más baja a nivel de los miembros inferiores y que esto pues va a producir mayor efectividad al momento de percutir o vibrar el lóbulo medio. La siguiente. Aquí tenemos la técnica de percusiones. Vemos acá en la diapositiva que consiste propiamente en la utilización
¿verdad? De la palma de las manos, especialmente el borde cubital, los dedos y las muñecas, que nos va a permitir proporcionar de mejor manera el drenaje, ¿verdad? Esta tiene que ser de forma rítmica y constante. La siguiente. Aquí tenemos las vibraciones manuales que, como les decía, hoy ya no es tan común, ¿verdad? Sino que ya se utilizan, ya bien sea los cepillos o los vibradores pulmonares. La siguiente. Aquí tenemos las vibraciones mecánicas, que era lo que les mencionaba, que consiste propiamente en un electrovibrador, ¿verdad? Y que se va a utilizar exclusivamente para drenar el área pulmonar que nosotros queremos trabajar. Entonces, como les decía, es mucho más fácil ahora. Y además de eso, creo que es una de las técnicas que proporciona mayor seguridad y certeza también en el procedimiento. La siguiente. Muy bien. Tenemos ya finalizada la clase de oxigenoterapia. Pues si tienen alguna duda, alguna inquietud, abrimos el espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas correspondientes. Licenciada, preguntan por qué se da la hipoxia. Bueno, la hipoxia principalmente se da por patologías pulmonares, como un EPOC, por ejemplo, ¿verdad? Y lógicamente estas patologías lo que hacen es obstruir los bronquios, y al estar obstruidos los bronquios, que es decir, están llenos de mocos, podemos decirle, se produce la disminución del oxígeno propiamente, y es ahí donde vamos a observar nosotros lo que es la hipoxia, ¿verdad? Porque es la disminución del oxígeno propiamente. También le preguntan, licenciada, sobre, no sé si esté bien pronunciado, gasometría o gasometría. Ah, bueno, la gasometría. ¿Así es? Bueno, la gasometría... Le preguntan a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Muy bien. Este propiamente es un método de diagnóstico que consiste propiamente en la extracción de 1 centímetro de sangre de una arteria del paciente, que puede ser la arteria radial, humeral o femoral, para poder determinar el nivel de oxígeno existente en la sangre. Es decir, se extrae la sangre, se coloca en un tubo de ensayo, se envía el tubo de ensayo al laboratorio y ellos proporcionarán los niveles de oxígeno. Si el paciente, su nivel de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, en este paciente se tiene que utilizar un sistema de oxígeno. Le preguntan, licenciada, vamos a ver si nos corrió la pregunta. A mis Rodas le pregunta, ¿en los riesgos solo los ya mencionados existen o hay más asociados con el uso del aerosol? Bueno, principalmente los riesgos son bacterianos o virales, que puede ser por el uso inadecuado y la manipulación que le damos a los dispositivos de oxígeno, y los que mencionamos, ¿verdad? Que es la sobrehidratación, el broncoespasmo principalmente, y
Y también el aumento de secreciones bronquiales. Por lo regular, esos son los más comunes que nosotros podemos observar. Pueden haber otros, pero dependiendo también de la patología que pueda tener el paciente. Por eso es muy importante estudiar primero, ¿verdad? ¿Por qué ingresó nuestro paciente? ¿Cuál es el diagnóstico para poder también determinar cuándo usar la aerosolterapia, qué medicamentos poder utilizar? Comúnmente vamos a ver que se utiliza el salbutamol, ¿verdad? Que es uno de los más comunes para poder realizar las nebulizaciones. Porque la nebulización, su objetivo principal es humedecer la mucosidad que se encuentra en los bronquios. Lógicamente, al estar húmedos, permite la extracción de los mismos de manera fácil y se limpian los bronquios y entonces mejora también el nivel de oxígeno en la sangre. Arsenia Cano le pregunta, en un paciente inconsciente, ¿cuáles serían los síntomas a los cuales deberíamos prestarle atención si no podemos saber si tienen adormecimiento o dificultad respiratoria? Muy bien, gracias Arsenia. En un paciente que está inconsciente, pues lógicamente es un paciente que está ventilado, ¿verdad? Que está sedado. Es decir, el paciente no nos va a poder manifestar de forma verbal que tiene adormecimiento o que tiene dificultad respiratoria. La única forma que nosotros tenemos para poder determinar definitivamente si hay una hipoxia, una hipoxemia, pues se va a realizar a través de la saturación de oxígeno y también a través de la gasometría. Por lo regular, en estos pacientes de rutina se utilizan las gasometrías cada 4 horas para verificar los niveles de oxígeno que requiere el paciente y así de esa manera también poder programar los ventiladores. Es decir, como el paciente no puede manifestarlo verbalmente, el único método para poder saber, ¿verdad?, es a través de la gasometría arterial y que se hace cada 4 horas. Y dependiendo de eso, se va determinando los parámetros del ventilador. Licenciada, también le pregunta a Aarón García, ¿el broncoespasmo se da comúnmente en los adultos por las vías respiratorias? ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, vamos a escuchar el broncoespasmo, es decir, el bronquio, pues lógicamente se cierra, a eso hablamos, ¿verdad? Broncoespasmo, el bronquio está cerrado. Lógicamente, cuando está cerrado es fácil de determinar, puede haber disnea en el paciente y aparte de ello, pues vamos a escuchar, ¿verdad? Un sonido clásico en el paciente que nosotros vamos a escucharlo como en una forma propiamente de silbido, ¿verdad? Al momento que el paciente respira, porque lógicamente no le está llegando el oxígeno a ese bronquio, porque ese bronquio está cerrado. Lo que nosotros queremos, lógicamente, es que ese bronquio esté abierto. Entonces, el broncoespasmo lo que hace es cerrar propiamente el bronquio y se caracteriza a través de cianosis, dificultad respiratoria y también como un sonido, ¿verdad? Tipo, como les decía, silbido, que vamos a observar en el paciente. Y lo más esencial se va a poder determinar a través de una placa de rayos X, que es uno de los métodos principales y esenciales para poder determinar si hay broncoespasmo o no lo hay. También Migdalia Orozco le pregunta, le pide si podría explicarle, por favor, sobre la toxicidad del oxígeno. Bueno, hablábamos que un paciente que va a presentar toxicidad del oxígeno, pues lógicamente va a referir, ¿verdad? Malestar general, cefalea, náuseas, vómitos, adormecimiento de los miembros inferiores, de los miembros superiores, va a estar inquieto, puede causar somnolencia, es decir, vamos a ver un paciente con mucha tendencia, lógicamente,
al sueño, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, déjenme decirles que en pocas ocasiones también yo observé en el caso de toxicidad que el paciente empezó a edematizarle las conjuntivas y los labios de la boca, ¿verdad? Entonces, eso no es tan común, el edema, tanto de las conjuntivas como el de los labios, pero esto puede producir, lógicamente, una toxicidad en el paciente. Por eso es importante que todo paciente que tenga oxígeno, nosotros evaluar esos signos y síntomas para poder reportarlos, porque el paciente no tolera el oxígeno y pues lógicamente mi responsabilidad como enfermera es reportar al médico y allá el médico determinará cuál es ya el mejor tratamiento, ¿verdad? Que se le pueda proporcionar al paciente. Licenciada, también Rosemary Coronado está levantando la mano. Rosemary, si puede activarse un micrófono para aclarar su duda. Rosemary, si está levantando la mano, si puede activar su micrófono. Rosemary Coronado. Ya no, dice licenciada, puede continuar. Bueno, por aquí me pregunta Ami. Qué bueno saber de Ami. Me pregunta, en caso de edema, ¿qué se haría? Bueno, lo primero es que recuerden que el oxígeno es un medicamento, ¿verdad? No podemos quitarlo abruptamente, o sea, rápidamente. Lo que tenemos que hacer es reportar al médico que el paciente está presentando signos y síntomas de toxicidad. Cuando el edema es demasiado, pues lógicamente es similar a un shock anafiláctico, ¿verdad? El paciente está en este momento cursando. Por lo regular, ¿verdad? A criterio del médico quedará si utiliza, por ejemplo, adrenalina subcutánea para disminuir esos riesgos de toxicidad y lógicamente como consecuencia de ello, pues se va a disminuir también el edema. ¿Tenemos más preguntas? En el mismo chat, licenciada, Dani Matías le preguntaba si a un paciente que sea niño, ¿cuál sería la mejor manera de realizar la oxigenoterapia? ¿Con mascarilla simple, cánula nasal o mascarilla con reservorio? Bueno, yo entiendo que niño puede ser de 3 años, ¿verdad? A 10, pues eso va a depender exclusivamente de la patología del niño, de la enfermedad y también el porcentaje de oxígeno que el niño requiere. Si, por ejemplo, el niño tiene una saturación de 80 y decíamos que lo normal, ¿verdad?, es de 90 a 100, estamos diciendo que le hace falta aproximadamente un 10% para llegar al valor normal. En este caso, como es poco, es 10%, ¿qué sistema vamos a utilizar? Tendría que ser la cánula binasal. ¿Por qué? Porque la cánula binasal dice que se va a utilizar de 1 hasta 5 litros. Y como es 10%, lo más seguro es que se va a utilizar de 1 a 2 litros por cánula binasal, porque con eso vamos a llegar a obtener, lógicamente, la valoración normal del oxígeno. Entonces, va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero si es un niño que, por ejemplo, está saturando un 40%, pues lógicamente es muchísimo, le hace falta muchísimo por llegar al valor normal. En este caso, pues yo recomendaría una mascarilla con reservorio, ¿verdad? De no reinhalación, que en este caso, pues va a ser, lógicamente, a que logremos mucho más rápido llegar al nivel de oxígeno normal. Entonces, no existe un dispositivo claro que indique cuál es el más adecuado, sino va a depender
de la patología, va a depender también de la edad, va a depender de los valores de saturación de oxígeno que el paciente pueda tener. Y en base a todos esos factores, poder determinar cuál es el más adecuado. Licenciada, y le preguntan cuál es la diferencia entre edema e inflamación. Es lo mismo, es el mismo término, ¿verdad? El nombre, el término médico es edema y lógicamente los nombres comunes que se utilizan es inflamación, pero nos referimos propiamente a la misma terminología, edema e inflamación. Vienen siendo, son sinónimos, es lo mismo. Ya no hay más preguntas, licenciada. Ya no hay más. Fíjese, Marquitos, que yo tengo acá un video para poder compartir con ellos, pero no sé cómo estamos de tiempo, cuánto tiempo me queda todavía. Hasta las 7 menos 5, licenciada. 7 menos 5. Para compartir. Licenciada, Marcos. Sí, Estuardito. Creo que podemos ampliar un poquito más el tiempo, entonces solo voy a reprogramar. ¿Cuánto tiempo más necesita? Unos 20 minutos para pasarles el video de los dispositivos de oxígeno, solo que estoy viendo acá para poder compartir mi pantalla. ¿No fue el video que nos proporcionó, licenciada? No es esa, es otra. Quiero ver si es posible. Ya. Perdonen ustedes. Sí, está bien. Que a menudo resultan en un tratamiento inadecuado a los pacientes. Este vídeo abarca los tipos de dispositivos más comúnmente empleados en oxigenoterapia. Su intención es ayudar a los facultativos a cumplir con las indicaciones de guías publicadas a nivel mundial, como la Guía de la Sociedad Torácica Británica o la Guía de Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, ahí se observa. Revisaremos cómo funcionan estos dispositivos, cómo y cuándo deben usarse, sus características más destacadas y las precauciones a tomar durante su empleo. Esperamos que sea de ayuda para profundizar en el conocimiento de esta importante disciplina. Los dispositivos para la administración de oxígeno pueden dividirse en dos grupos fundamentales dependiendo de si cubren la totalidad o solo una parte de los requerimientos inspiratorios del paciente. Los sistemas de concentración variable, también conocidos como de bajos flujos, administran oxígeno a flujos inferiores a los requisitos inspiratorios del paciente, de modo que éste completará su ventilación con aire ambiente. Los sistemas de concentración fija o altos flujos administran flujos que cubren la totalidad de los requerimientos inspiratorios del paciente. En primer lugar, revisaremos las distintas opciones disponibles dentro de los sistemas de concentración fija. Las cánulas nasales son uno de los métodos más habituales para administrar oxígeno suplementario. Una cánula nasal consiste en dos vástagos de textura suave unidos a una línea de oxígeno. En primer lugar, debemos conectar la línea de oxígeno al caudalímetro y seleccionar el flujo deseado. A continuación, introducimos los vástagos en las fosas nasales del paciente, colocamos la línea rodeando sus orejas y ajustamos la pestaña de fijación para asegurar una correcta colocación. El oxígeno fluirá desde la cánula hacia la región nasofaríngea del paciente, que actúa como un reservorio anatómico. Las cánulas nasales están disponibles en un amplio rango de formas de vástagos. Son ligeras y confortables para el usuario. Permiten administrar concentraciones de oxígeno de hasta 6 litros por minuto y hasta 4 litros por minuto no requieren humidificación.
Las cánulas nasales pueden ser utilizadas a muy bajos flujos en niños. Asimismo, resultan muy útiles en pacientes que respiran por la boca. Los pacientes pueden comer, beber y hablar al tiempo que reciben el oxígeno suplementario. Lo único que requiere la cánula es una vía aérea libre de obstrucciones. Las cánulas nasales están contraindicadas para su uso en pacientes con obstrucción nasal, como por ejemplo la causada por pólipos. La concentración de oxígeno recibida por el paciente sufrirá variaciones según lo anteriormente indicado. Sin embargo, flujos de oxígeno de entre 1 y 6 litros por minuto suministrarán aproximadamente un 44% de oxígeno en la mayoría de los pacientes adultos. Existen varias tallas disponibles para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, así como una amplia variedad de formas de vástagos indicadas para adecuarse a distintas circunstancias. Los vástagos rectos constituyen el diseño original y todavía son la opción más empleada en hospitales. Los vástagos curvos se diseñaron para direccionar el flujo de oxígeno hacia la parte posterior de la cavidad nasal, reduciendo las molestias sobre la mucosa. Los vástagos acampanados van incrementando progresivamente su diámetro desde la base a la punta. Esto ralentiza el flujo de oxígeno haciendo la cánula más confortable para el paciente. Los vástagos curvos y acampanados combinan ambas ventajas, liberando el oxígeno de forma lenta y direccionada hacia atrás para una máxima comodidad. La cánula nasal puede suministrarse con protector de oreja, que beneficiarán especialmente a los pacientes con usos prolongados, ya que previenen la formación de escaras en torno a las orejas. Las cánulas nasales también están disponibles en versiones especiales que permiten la monitorización del dióxido de carbono exhalado en pacientes no intubados. Las cánulas nasales Sentry de Intersurgical disponen de esta particularidad. Estos dispositivos son adecuados para pacientes sometidos a sedación profunda, en la que se recomienda monitorizar la frecuencia respiratoria. La cánula nasal Sentry se coloca en el paciente como una cánula convencional y a continuación se conecta la línea de monitorización a un capnógrafo. La cánula nasal Sentry dispone de vástagos tabicados, de modo que por uno llega oxígeno al paciente y por el otro se recoge el gas exhalado. Los valores de CO2 exhalado son comparables a aquellos obtenidos en pacientes intubados. Veamos ahora las mascarillas de oxígeno de concentración media, que suponen otra opción para la administración de oxigenoterapia a bajos flujos. Las mascarillas son adecuadas cuando no conviene emplear las fosas nasales o cuando se requieren concentraciones más altas que las obtenidas con gafas nasales. Estas mascarillas están disponibles en tallas adulto y pediátrica. Las flechas indican la manera en la que los gases son inhalados y exhalados por el paciente. La flecha roja representa el oxígeno que llega a la mascarilla. La flecha naranja representa el aire ambiente que es succionado a través de los orificios de ventilación de la mascarilla mientras el paciente inhala, y las flechas azules representan la exhalación. La concentración de oxígeno recibida por el paciente es variable, pero para un flujo de entre 5 y 8 litros por minuto, la mayoría de pacientes adultos estará recibiendo entre un 35 y un 50% de oxígeno. Uno de los extremos del tubo se conecta al conector de 6 milímetros de la mascarilla y el otro al caudalímetro. El caudalímetro debe posicionarse al flujo deseado para la concentración de oxígeno prescrita. La mascarilla se coloca sobre la nariz y boca del paciente y la gomilla ajustada adecuadamente para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Históricamente, las gomas elásticas se situaban por encima de las orejas del paciente. Sin embargo, la nueva generación de mascarillas Ecolite de Intersurgical se pueden colocar también por debajo de las orejas para reducir el riesgo de aparición de escaras. Es importante emplear una mascarilla que proporcione un adecuado sellado facial en la zona de la nariz del paciente, para evitar fugas de oxígeno que puedan irritar los ojos. Una mascarilla con ajuste inadecuado puede exponer los ojos a un flujo elevado de oxígeno seco que puede provocar queratopatías e incluso perforación de la córnea. El uso de mascarillas exige un flujo mínimo de 5 litros por minuto para asegurar el correcto lavado de dióxido de carbono y prevenir su reinhalación por parte del paciente. El riesgo de aspiración de vómitos es más elevado cuando se emplean mascarillas de oxígeno. Las mascarillas de concentración media de la gama Sentry de Intersurgical incorporan la capacidad de monitorizar el CO2 exhalado.
Están indicadas en pacientes no intubados sometidos a sedación profunda en los que una posible depresión respiratoria debe ser controlada. La mascarilla puede conectarse a un capnógrafo mediante una línea de monitorización con conector Luer-Lock. El último dispositivo para la administración de oxígeno a concentración variable que vamos a ver son las mascarillas de alta concentración o mascarillas de no reinhalación. Estas mascarillas se emplean en situaciones que requieren concentraciones muy elevadas de oxígeno, como por ejemplo en pacientes críticos o inestables. Cuando el paciente inspira, la válvula en la entrada de la bolsa reservorio se abre permitiendo la entrada de oxígeno. Cuando el paciente exhala, se abren las válvulas de la mascarilla permitiendo la salida de CO2. En condiciones ideales, el paciente no respirará aire ambiente, sin embargo, el ajuste de la mascarilla y el patrón respiratorio del paciente afectarán a la entrada de aire ambiente y por tanto a la concentración final de oxígeno. Las mascarillas de alta concentración de diseños antiguos con mal ajuste facial implican unas concentraciones de oxígeno suministradas en torno al 80% con flujos de entre 10 y 15 litros por minuto. La mejora en el ajuste conseguida con la nueva generación de mascarillas EcoLite minimiza la cantidad de aire que entra por los bordes de la mascarilla, con lo que la concentración conseguida se aproxima al 90% de oxígeno para flujos de entre 10 y 15 litros por minuto. Este funcionamiento mejorado requiere la inclusión de válvulas de seguridad, que se abrirían en el caso de un fallo en el llenado de la bolsa reservorio, permitiendo la entrada de aire en la mascarilla. Para emplear la mascarilla de alta concentración de oxígeno, en primer lugar, conecte la línea de oxígeno al caudalímetro y seleccione un flujo de 15 litros por minuto. Tape la válvula inspiratoria con un dedo, teniendo cuidado de no dañarla, para comprobar que la bolsa reservorio se llena correctamente. Estruje la bolsa reservorio para comprobar el adecuado funcionamiento de la válvula. Si la bolsa no se vacía, descarte la mascarilla y comience el test con una nueva. Llene de nuevo la bolsa y coloque la mascarilla sobre la cara del paciente, con un ajuste adecuado, pero cómodo. Ajuste el flujo de oxígeno de manera que la bolsa se desinfle, como mucho, un tercio al final de la inspiración. Cuando la mascarilla esté colocada en el paciente, tenga en cuenta que se incrementa el riesgo de aspiración de vómito. Una característica especial que podemos encontrar en algunas mascarillas de alta concentración de Intersurgical es el indicador de frecuencia respiratoria RespiCheck. La frecuencia respiratoria es un parámetro que debería ser monitorizado en cualquier paciente que requiera oxígeno adicional, y a menudo se emplean tan solo estimaciones poco precisas. La mascarilla RespiCheck incorpora un tubo de plástico con una bolita que actúa como indicador visual de la frecuencia respiratoria. El flujo de oxígeno en la mascarilla empuja la bolita a la parte superior del tubo y la presión negativa generada por cada inspiración del paciente envía la bolita al fondo del tubo, proporcionando un indicador visual de cada respiración. Ahora veremos los sistemas de concentración fija o altos flujos. Estos dispositivos proporcionan un flujo de gas suficiente como para cubrir las necesidades inspiratorias del paciente. En primer lugar, ¿en qué situaciones debemos usar sistemas de concentración fija de oxígeno? Estos dispositivos están especialmente indicados en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con retención de CO2, en los que la ventilación es dependiente del impulso hipóxico. En esta patología se pierden los estímulos usuales que rigen la respiración y que son el mantenimiento de unos niveles normales de CO2, debido a un aumento crónico de los niveles de CO2. En estos casos, la respiración es dirigida por la hipoxia. Si estos pacientes reciben altas concentraciones de CO2 y sus presiones parciales de oxígeno aumentan, este control de la respiración a través de la hipoxia puede perderse. Podría tener lugar una elevación extrema de los niveles de CO2, con resultado de coma e incluso la muerte. Un sistema de concentración fija, en el que la fracción inspirada de oxígeno puede ser minuciosamente controlada y monitorizada mediante mediciones de gas en sangre, suele ser más apropiado para este tipo de pacientes. La concentración de oxígeno inspirada es determinada por el diseño del dispositivo en lugar de por la frecuencia y profundidad de la respiración del paciente. Esto es así porque los dispositivos Venturi administran concentraciones muy precisas y prefijadas de oxígeno a flujos lo suficientemente elevados como para satisfacer las necesidades inspiratorias de la mayoría de pacientes adultos. El flujo de gas que llega al paciente se ve incrementado con aire ambiente que entra en el dispositivo mediante el efecto Venturi.
se administran concentraciones de oxígeno muy precisas provenientes de la mezcla conocida de oxígeno y aire ambiente. Las mascarillas están disponibles con kits de válvulas Venturi intercambiables que tienen un código de color para cada una de las concentraciones fijas de oxígeno que administran, por ejemplo, para el 35%. Cuando empleamos una mascarilla con Venturi, seleccionamos la válvula Venturi correspondiente a la concentración de oxígeno prescrita y la conectamos a la mascarilla. Conectamos un extremo de la línea de oxígeno al conector de 6 milímetros de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro. Seleccionamos el flujo impreso en la válvula Venturi. Colocamos la mascarilla sobre la boca y nariz del paciente, asegurándonos de conseguir un ajuste seguro y confortable. Es importante saber que para requerimientos de oxígeno superiores al 40%, el Venturi puede no generar un flujo capaz de satisfacer las necesidades inspiratorias más elevadas. Existe a menudo el concepto erróneo de que la concentración de oxígeno varía con el flujo de oxígeno. En realidad, si el flujo de oxígeno seleccionado aumenta, aumenta el flujo total que llega al paciente, pero la concentración de oxígeno en ese flujo de gas permanece estable. Por ejemplo, el flujo recomendado para la válvula Venturi del 35% de oxígeno es de 8 litros por minuto. Esto lleva al paciente un flujo total de gas de 45 litros por minuto al 35% de oxígeno. Incrementar el flujo del caudalímetro a 10 litros por minuto incrementa el flujo total de gas mezcla de oxígeno y aire ambiente, pero la concentración administrada continúa en el 35%. Las válvulas Venturi individuales pueden incorporarse en los kits de reanimación, siendo la más popular la válvula del 40%. Estos kits se usan para proporcionar respiración espontánea en pacientes intubados con oxígeno suplementario durante el transporte y en la unidad de reanimación. Conecte uno de los extremos de la línea de oxígeno al conector de 6 milímetros de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro y seleccione el flujo indicado en la válvula. Conecte la pieza en T al conector de 15 milímetros del tubo endotraqueal o de la cánula supraglótica del paciente. Una desventaja de las válvulas Venturi individuales es que si necesitamos cambiar la concentración administrada, debemos cambiar la válvula. Esto puede solucionarse empleando válvulas Venturi de concentración regulable. Con un Venturi de concentración regulable, podemos aumentar o disminuir la cantidad de aire ambiente que entra a través de la ventana, lo que a su vez modificará la concentración de oxígeno final. Esto significa que un solo Venturi nos permite administrar un amplio rango de concentraciones de oxígeno. Como el Venturi no necesita ser reemplazado para cada nueva concentración requerida, los cambios de concentración se pueden hacer de manera muy rápida. Implica también que no necesitamos almacenar distintas referencias de Venturis individuales en el hospital. El Venturi regulable silente puede administrar concentraciones entre el 26 y el 50% de oxígeno, e incluye un sistema de seguridad, tirar y girar, que evita ajustes accidentales. Al igual que con las válvulas Venturi individuales, conecte uno de los extremos de la línea de oxígeno al conector de 6 milímetros de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro. Para seleccionar la concentración deseada, asegúrese de que el selector está en el rango de concentraciones adecuado. Si la concentración deseada está entre el 26 y el 35%, asegúrese de que el selector está en el rango de bajas concentraciones. Si la concentración deseada está entre el 40 y el 50%, seleccione la concentración de oxígeno del 35%. Y después tire y gire del selector de concentraciones llevándolo al rango de altas concentraciones. Seleccione la concentración de oxígeno deseada tirando y girando de la rosca de las concentraciones. Seleccione el flujo en el caudalímetro de acuerdo a lo indicado para cada concentración en el cuerpo del Venturi. El rango de mascarillas Ecolite de Intersurgical representa un importante desarrollo en la administración de oxigenoterapia a los pacientes, evitando muchas de las limitaciones que presentaban los diseños más antiguos. Los materiales empleados tienen un impacto ambiental significativamente menor. Las mascarillas Ecolite son más ligeras e incorporan un sellado facial siliconado que proporciona un elevado nivel de confortabilidad a los pacientes. La mascarilla se adapta perfectamente a los distintos contornos de la cara, maximizando el oxígeno que llega al paciente y minimizando las fugas de gas hacia los ojos. Las mascarillas de oxígeno Ecolite han sido diseñadas para cuidar al máximo la piel del paciente, con materiales suaves que disminuyen el riesgo de desarrollar úlceras por presión.
La última sección repasa los distintos dispositivos para administración de humidificación fría. Fink y Hunt, en Prácticas Clínicas de Cuidados Respiratorios, describen los dos dispositivos de uso más común en esta categoría como sigue. Un humidificador es un dispositivo que añade agua molecular a los gases, mientras que un nebulizador produce un aerosol o suspensión de partículas en un gas. Los humidificadores por borboteo nos sirven para humidificar el oxígeno seco proveniente de los tanques hasta los niveles de humedad del aire ambiente. El gas penetra en el frasco humidificador provocando pequeñas burbujas y sale cargado de humedad. La humedad absoluta del gas varía en función de lo siguiente: el flujo seleccionado, la temperatura del agua, el tamaño del frasco, el volumen de agua en el frasco humidificador. Los humidificadores por borboteo son empleados de manera rutinaria con los sistemas de bajos flujos, tales como las cánulas nasales y las mascarillas de oxígeno de concentración media. Algunos modelos incorporan una válvula de sobrepresión diseñada para evitar una presión excesiva dentro del frasco en caso de oclusión de la línea de oxígeno. La activación de la válvula genera una alarma audible que avisa al usuario de la situación. La tapa del frasco humidificador suele incorporar una conexión universal a rosca compatible con el uso de un frasco rellenable o con frascos de un solo uso que vienen ya llenos de agua estéril. El caudalímetro debe conectarse a una fuente de oxígeno. Llene la botella con agua estéril empleando una técnica aséptica y ciérrela con la tapa a rosca, o bien conecte una botella prerrellena de agua estéril. Conecte el vaso humidificador a la conexión a rosca del caudalímetro. Para probar la válvula de sobrepresión, ajuste el caudalímetro a 4 litros por minuto y ocluya la salida de oxígeno. Verifique que la válvula se abre en menos de 5 segundos. Seleccione el flujo de oxígeno adecuado para el paciente. Conecte la línea de oxígeno al vaso humidificador y al sistema de administración de oxígeno empleado y ajústeselo al paciente. La otra manera de administrar humidificación fría es emplear un nebulizador humidificador. Los nebulizadores humidificadores siguen el principio Venturi para crear un área de baja presión alrededor de un tubo. El otro extremo del tubo se extiende a lo largo de una botella que contiene agua estéril. El agua es llevada a través del tubo y rota por el flujo de gas en pequeñas gotitas de aerosol. Por la zona de baja presión entrará aire ambiente que diluirá el oxígeno hasta el nivel deseado. La mezcla de aire-oxígeno conteniendo gotitas de agua pasa entonces al paciente. Los nebulizadores humidificadores pueden administrar entre 24 y 50 miligramos de agua por litro de gas, dependiendo del flujo seleccionado. Los nebulizadores humidificadores se usan habitualmente con mascarillas de traqueostomía y de aerosoles. Es importante que estos dispositivos operen de la manera más silenciosa posible para asegurar un ambiente confortable para los pacientes. Deben además adecuarse a los estándares internacionales para asegurar unas concentraciones de oxígeno precisas. Algunos dispositivos, como por ejemplo el Aquamist, están equipados con un sistema de seguridad a prueba de manipulaciones para prevenir cambios inadvertidos en las concentraciones de oxígeno. Al igual que los vasos humidificadores, la tapa superior del Aquamist incorpora una conexión a rosca universal que permite su utilización con un vaso reutilizable que se llena de agua estéril o con botellas de agua estéril prerellenas. Conecte el caudalímetro a una fuente de oxígeno adecuada. Llene la botella con agua estéril empleando una técnica aséptica y conéctelo a la tapa del humidificador. El nebulizador humidificador debe conectarse al caudalímetro. Conecte un tubo corrugado de 22 milímetros a la salida del nebulizador humidificador. Es importante posicionar el tubo de manera que el punto más bajo quede por debajo del paciente y regularmente drenar cualquier posible condensación para prevenir que ésta llegue al paciente u ocluya el tubo corrugado. Conecte la mascarilla de aerosoles y después ajuste la concentración de oxígeno al nivel requerido.
Configure el caudalímetro para proporcionar el flujo total requerido al paciente. El Aquamist de Intersurgical incluye una indicación del flujo adecuado junto a cada una de las concentraciones para simplificar este proceso. A continuación, ajuste el dispositivo de administración de oxígeno al paciente. La mascarilla de aerosoles debe colocarse cubriendo la nariz y boca del paciente, con el elástico correctamente regulado, de modo que proporcione un ajuste seguro y confortable. Las mascarillas de traqueotomía deben colocarse sobre el traqueostoma del paciente y asegurarse mediante una cinta elástica colocada en torno al cuello del paciente. No existe una conexión internacional estándar para la salida del caudalímetro. Esta puede variar según el país y el fabricante. Tanto el Aquaflow como el Aquamist incluyen conexiones de oxígeno DISS, que es el tipo más habitual. Disponemos de adaptadores para caudalímetros con otras salidas, como por ejemplo la conexión M12. Estos dispositivos no deben emplearse en circuitos de ventilación mecánica, ya que al tener efecto Venturi están abiertos al exterior, lo que provocaría fugas en el sistema. Estos dispositivos solo deben llenarse con líquidos estériles que deben sustituirse todos los días. Cualquier líquido residual debe eliminarse de la botella antes de proceder a su rellenado. En resumen, hemos visto varios dispositivos distintos para la administración de oxigenoterapia, incluyendo sistemas de administración de oxígeno de concentración variable, sistemas de administración de oxígeno de concentración fija y dispositivos para humidificación. Muy bien. Licenciado Estuardo. Sí, licenciada, dígame. Muy bien. Doy por finalizada entonces la clase programada para el día de hoy, relacionado al tema de oxigenoterapia. Agradecerles a todos los estudiantes, a usted, licenciado, a Marquitos, el encargado de multimedia, por la oportunidad y el privilegio que me dieron el día de hoy para desarrollar este tema, ¿verdad? Esperamos tenerlos en la próxima sesión de clases, en las cuales vamos a dar a conocer algunas técnicas de enfermería, especialmente cuidados de drenajes, principalmente drenaje de Penrose, colostomías, cistostomías, que creo que también son muy importantes en el quehacer de nuestra profesión. Así que, pues yo les agradezco mucho, ¿verdad?, el tiempo que me proporcionaron, y qué alegre, pues, nuevamente compartir con los jóvenes, decirles que los extrañamos muchísimo. Yo sé que no es lo mismo tener la clase presencial a una clase virtual, pero créanme, ustedes son parte importante en la vida de nosotros, los apreciamos muchísimo y realmente nos hacen mucha falta, ¿verdad? Para nosotros, pues, al igual, ya no es una rutina de trabajo, sino es un placer y es un gran honor compartir nuestros conocimientos con todos ustedes. Así que, muchas gracias y no sé si alguien quiere tomar la palabra para finalizar, licenciado Estuardo.